Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, soy el padre Héctor Leal Cárdenas, párroco de la parroquia San José, esposo de la Virgen María. Y bueno, fui cursillista también. Hice mi cursillo 397 y allá por el año 1997, más o menos. Y bueno, soy totalmente de colores. Agradezco el movimiento de cursillos que me hayan invitado nuevamente para hacer un enlace y compartir con ustedes la fe en San Pablo, que escribió la segunda carta a los Corintios y me pidieron que compartiera con ustedes un poquito el estudio de Pablo que escribe a los Corintios. Antes de empezar, quisiera agradecer profundamente a los cursillistas las oraciones que hicieron por mi amigo, el padre Osvaldo Rentería, que ya goza de la presencia de Dios. Me estaba muy impresionado por la manera como los cursillistas entraron en una oración profunda y muchos se unieron a la causa para pedir por la salud del padre Osvaldo. Y bueno, pues ya sabemos que el padre pues ya está con Dios, ¿verdad? Pero sus oraciones, por supuesto que Dios las tomó y las canalizó para la santificación del padre. Muchísimas gracias por sus palabras, por esta pérdida tan pues, profunda que nos ocasionó la partida del padre Osvaldo. Y pues es una situación complicada para nosotros porque pues es un buen amigo y que amó profundamente el movimiento de cursillos, pero sabemos que desde el cielo nos va a estar bendiciendo el padre Osvaldo Rentería. Bueno, pues gracias por sus oraciones y que Dios nos siga bendiciendo y sigamos viviendo nuestro cuarto día de colores. Y por otro lado, San Pablo es un ejemplazo para mí a seguir. San Pablo es un celoso enamorado del Señor Jesús y ojalá nosotros aprendamos de San Pablo todas esas virtudes y las podamos canalizar para mayor gloria de Dios. A mí me gustó mucho la historia de Pablo en el sentido de que él era un hombre muy celoso de las leyes judías, era un hombre muy enamorado del monoteísmo, que creen en un solo Dios. Entonces cuando Pablo escucha que se habla de un Jesús de Nazaret y que lo comparamos o le equiparamos con Dios, pues eso a él le molestó mucho, ¿verdad? Evidentemente no conocía a Jesús, era un solo Dios. ¿Cómo es posible que un hombre sea comparado con Dios en el caso de Jesús, verdad? Entonces, ante la doctrina cristiana, pues San Pablo persiguió cristianos, los encarcelaba, los golpeaba y bueno, era muy temido por los primeros cristianos que estaban anunciando el reino de Dios y anunciando a Jesús como el Hijo de Dios. Y la conversión de San Pablo es la más escandalosa de toda la Biblia. En ningún santo, en ninguna situación, Jesús se aparece ante alguien, ante alguna persona y le revela quién es. Entonces dice la escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo iba a Damasco, iba siguiendo más cristianos para hacerles lo que ya les había comentado, y de repente una gran luz lo hizo caer. Y bueno, unos dibujan a Pablo cayéndose en un caballo, otros lo suponen, pero la verdad es que la Biblia nunca dice que Pablo haya caído de un caballo. Suponemos en los dibujos y la iconografía de San Pablo de que el caballo representaba la fuerza, representaba el vigor. Entonces Pablo fue tumbado de esa creencia que él tenía. Y bueno, Jesús le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice él: ¿quién eres tú? Pues yo soy Jesús en Nazaret, del que tú persigues. Y entonces queda ciego por esa luz resplandeciente, pero a mí, tratando de aterrizar en esto, yo caigo en la cuenta que Pablo iba en el camino y de repente se le vino la luz. Jesús es la pieza, el engrane que faltaba para que diera marcha a su fe. Y de repente le cayó ahí, por ejemplo, el 20 y dijo: es Jesús, sí es verdad, es el Hijo de Dios. Y embona perfectamente la doctrina de Cristo con las creencias que tenía Pablo. Era la pieza que le faltaba a su rompecabezas de su fe y se vio de que, ¿sabes qué? Sí, es Él. Y dice la escritura que duró tres días ciego
Y aquí es donde empezamos a hacer la analogía con el cursillista, porque en el día del cursillo son 3 también. Entramos ciegos y de repente el cuarto día o en el día de la conversión se nos viene la luz y le damos sentido a nuestra fe. Por eso San Pablo es el patrono de los cursillistas. San Pablo duró 3 días ciego y después fue a Ananías a imponerle las manos y se le cayeron las tipo escamas de los ojos y ya pudo ver. Pero lo interesante es que Pablo no salió a predicar a Jesús, se tomó un tiempo, se cree que fueron 3 años meditando, encontrándose, conociendo a ese Jesús de Nazaret. Y una vez que Pablo ya pudo encontrar en Jesús la razón de la existencia, pues ahora sí sale con toda su fuerza, sale a anunciar al Hijo de Dios y sale enamorado, celoso, es culto. Entonces todas esas virtudes Jesús las toma y las encausa para la evangelización. Entonces Pablo escribe alrededor de 13 epístolas. En la Biblia vienen 13 cartas y una de ellas es la primera y segunda de Corintios. Entonces, con ese celo, con ese amor a Cristo, él predica a los paganos, es decir, a todos aquellos que no son judíos. Y va y hace sus viajes, hace sus estaciones para poder evangelizar. ¿Y qué era lo que predicaba Pablo? Predicaba su profundo amor a Jesús, su conversión, la doctrina. Entonces, todo eso, en esa preparación de Pablo, iba y lo llenaba a todos donde se presentaba, contagiaba de su amor, contagiaba de que era un convencido de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es el que ha de venir, el que ha de venir a salvarnos. Entonces los cursillistas debemos de tomar a Pablo como ejemplo. Después de que nos llega la luz en el cursillo, prepararnos bien. Y por eso las ultrellas, y por eso la escuela, y por eso nuestros testimonios, para poder nosotros empaparnos de Cristo como Pablo, enamorarnos de Jesús y una vez enamorados y llenos de amor y de celo apostólico, salgamos al mundo a gritar de colores, de que Cristo ha vencido la muerte y que el fundamento de Pablo es la resurrección. Porque si no creyésemos en la resurrección, pues, ¿qué estamos haciendo? La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Es la muerte aniquilada por Jesús. Y entonces Pablo tiene frases hermosísimas como las de ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Y muchísimas frases de esas en que se empapó tanto de Jesús, se empapó tanto del amor de Dios, que salió enamoradísimo y no le importó las cárceles, los azotes, las persecuciones, el hambre, la sed, con tal de anunciar a su Señor. Y ojalá nosotros también como cursillistas tengamos esa fuerza para salir a anunciar a nuestro Jesús. Y bueno, el contexto de la segunda carta a los Corintios es que Pablo en la primera carta promete regresar a Corintios para seguir la doctrina, pero no puede ir. Y en la segunda carta, pues de alguna manera le hacen saber que hay un grupo en Corintios de judaizantes que están dividiendo. Y es un grupo que están dando una mala formación apostólica y están desintegrando a los corintios. Y están tratando también ese grupo de judaizantes de poder desprestigiar y quitar la autoridad a Pablo. Entonces en eso están trabajando y Pablo manda a un mensajero para que pueda decirles que pronto irá a verlos, y ellos no lo tomaron a bien. Hubo ese mensajero que mandó Pablo, lo humillaron, lo destrozaron, y de alguna manera regresa y le platica a Pablo lo que está sucediendo. Y es entonces que Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, lleno de tristeza, lleno de la situación, de lágrimas. Es una carta emotiva. Es una carta que los motiva a regresar, es una carta que los motiva a
a seguir unidos. Y entonces bajo ese mensaje podemos nosotros pues revalorar al movimiento, a nuestros cursillos, a nuestras escuelas, de que tenemos que buscar la unidad, tener un mismo sentir, una misma fe, una misma razón para seguir evangelizando. Y Pablo nos invita de alguna manera a vivir de esa forma. Y manda a Tito para que lleve la carta, y Tito trae buenas noticias. Al leer la carta, todas las recomendaciones que Pablo les hace en la segunda de Corintios, el pueblo entró en razón y pidieron perdón por la humillación del mensajero de Pablo, y lloró toda la comunidad y volvieron a encontrarse con Pablo en la fe. Este es mi primer video. En la segunda voy a explicar un poquito mejor lo que es en sí mismo lo que es la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Regreso más adelante.